Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Entre Compas, el podcast del pueblo, como decimos siempre, una semana más, una historia más, una nueva historia que tenemos que desmenuzar. Hoy estamos con Emmanuel Ferrer, una persona que ha hecho prácticamente su carrera en la política. De hecho, valga la redundancia, estudió política en la UCR, así que hoy vamos a estar tocando cómo ha sido sus primeros pasos en la política y cómo ha llegado hasta ser una figura pública en Ciudad. Poder demostrar un poquito quién soy yo y tal vez otra faceta que muchas personas no pueden ver, ¿verdad? Claro, es que esa es la importancia, y esa es la importancia de lo que hacemos aquí en Entre Compas, que seas emprendedor, político, seas regidor, el alcalde. Hay muchas cosas que la gente, quizá por ser figura pública, no pueden entender que también eres un ser humano como común y corriente, como cualquier otro. Entonces la gente, como que esa parte, como que ¿cuáles fueron sus atributos para llegar a un puesto? Por ejemplo, en temas ya meramente propios, de cómo llegué a ser regidor, cómo llegué a ser presidente, cómo inicié, pero no solamente la política existió en mi vida, ¿verdad? También he podido estar en otros rumbos, que bien usted lo ponía en el banner, ¿verdad? Sí, claro. El fútbol y demás, bueno, también parte de lo que la gente puede conocer de mí. Sí, es muy extenso. Mucho, ¿verdad? Me conozco también, así como todos los de la UCR, la calle de la amargura, del derecho y al revés, ¿verdad? En mis tiempos ya más de juventud. Pero también formé parte de manifestaciones, ¿verdad? En lucha del FES, de los recursos para las universidades públicas, y siempre he estado metido. También estuve en consejo universitario. Desde ahí ya se iban asomando algunos, ¿verdad? Factores de que me gustaba una idea política, o cómo vender también a una figura política, sí, claro. ¿Verdad? Que por lo general nosotros lo vemos como marketing normal, ¿verdad? Cómo se venden las cosas, cómo son las estrategias. ¿Cómo podremos decir una campaña política? Claro que sí, de hecho ese es el gran nicho de los comunicadores políticos, son todas las campañas, ¿verdad? Políticas, en el cual se quiere vender la idea, la ideología, el actor, el político. Yo llego a los 6 años a Ciudad Colón, y así ahí entro a Kinder. Sí, ¿verdad? Y ya después entré a la escuela. Estuve en escuela pública, estuve en Arrogelio, estuve en el liceo también. Posteriormente me di el salto a otro colegio, en ese caso en Santana. Yo no me gradué en Ciudad Colón, pero en esa política, llámese que ya es porque lo traes en los genes, por la familia. Sí, no, claro que sí. Tengo tanto por genes como también por mi familia, ya veramente mi padre. Pero si tengo que empezar por algo, digamos, yo creo que ya algunas personas conocen un poco y saben que mi apellido Ferrer, algo resuena, ¿verdad? Yo soy de descaro que ya lo tengo en los genes. Pero de todos modos, mi papá siempre ha trabajado, aunque no he graduado de ciencias políticas y demás. Por lo general no hizo, digamos, carrera o hizo carrera afín, y en ese caso estuvo trabajando toda su vida, y yo lo recuerdo desde que soy pequeño, trabajando también de consultor político, en ese caso para las universidades públicas del presidente, no porque lo estudiara, sino porque ya lo escuchaba todos los días. Qué bueno, o sea que prácticamente dice que todo el que se mete en la política siempre necesita tener como decir, alguien que lo esté instruyendo, que lo esté guiando, que le esté dando consejos. Eso tiene su nombre, como que son los encargados de las campañas, que te andan diciendo qué decir, qué esto y lo otro. Entonces, en tu caso, tenías a tu papá, tenías a toda tu familia. Totalmente, él fue el que me inculcó que busques el bien común, es concertar las mejores decisiones en favor de un pueblo o una sociedad determinada. Y para eso los politólogos, digamos, analizan el tema, analizan las coyunturas, qué pasa en un momento, para poder asesorar y brindar la máxima información precisa para que se puedan tomar mejores decisiones. Entonces, desde antes ya mi papá había hecho eso conmigo. Así es, mi familia ha tenido una
empresa de consultoría política y legislativa, es decir, que le trabaja para el Parlamento, para la Asamblea Legislativa, pero no solamente nos enfocamos en eso. Yo como dije, desde antes ya escuchaba porque mi papá estaba trabajando y bueno, ya estoy como a mediados de mi carrera, yo decido pues ya involucrarme en el negocio de mi familia, en la empresa, y en eso pues bueno, me especializo en comunicación política, ya tengo mucho más experiencia y alrededor de como hace 5 años aproximadamente, pues ya una vez que también mi padre se pensiona ya también, entonces me dice, bueno, ahora le toca a usted, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí ya llevo alrededor de 7 años aproximadamente, tal vez un poco más, donde yo soy el gerente de la empresa, el gerente general, y también pues funjo como la Asamblea Legislativa, pero no para la Asamblea Legislativa. Es decir, trabajo ahí porque ahí está la Asamblea Legislativa, están los diputados, ahí se toman las decisiones y yo necesito estar ahí para poder gestionar las decisiones y proyectos y mociones e intervenciones de mis clientes, ¿verdad? Que son por lo general instituciones públicas o empresas públicas, pero no trabajo para la Asamblea, entonces tengo todo lo beneficioso de trabajar en la función privada. ¿Ves? Tenemos trabajo, ¿verdad? Porque entonces claramente que podemos hacer servicios que pocos, digamos, pueden realizar. Claro, claro, uno dice, por ejemplo, en mi caso yo te veo y uno dice, pero ¿cómo llega, ok, estudiaste en la OCR y todo, en el ámbito de la política, pero cómo llegas ya a entrar al Cantón Mora en un partido político y cómo llegas ya hasta el punto de hoy de ser regidor? Sí, no, eso fue muy interesante, realmente muy interesante, porque es muy raro y de hecho de que estuviera en otro partido. Sin embargo, pues en ese momento debo decir que pues no se abrían las puertas para un muchacho joven que se involucrara en política, no estaban tan abiertas las puertas. Estaba todo lo que se llamaba el adultocentrismo, ¿verdad? Que entonces no querían tocar mucho otras alternativas, sino que le querían seguir con lo mismo. Y bueno, es otro partido. De hecho, yo tuve un paso por ya también había fungido de asesor, ad honorem también. Ya había estado ya involucrado en toma de decisiones, y meterme en la política en cantonal pues me llamó muchísimo la atención por cómo la cercanía con la gente y qué es lo que se puede hacer. Las decisiones a veces en lo nacional toman más tiempo y son más complicadas. ¿Acaso en lo cantonal se vuelve complicado no por el tema de escritorios, ¿verdad? Aquí en lo cantonal usted tiene que hablar con la gente, ¿verdad? Y entonces eso lo marca una diferencia total. Y bueno, ya habiendo pasado yo por la Unidad Social Cristiana, que le agradezco muchísimo haberme dado una oportunidad, la oportunidad a un joven que se metiera en política, pero bueno, después sí tuve grandes decepciones en ese partido, realmente muy grandes, y ahí me aparto de esa agrupación. Sin embargo, ya estaba interesado en política y en política cantonal, y entonces decido postularme, y fueron 2 años, los periodos son de 2 años, y fue muy enriquecedor, porque aprendí muchísimo de cómo se manejaba todo, y les repito, esa cercanía ahora con ciertas, no sé, bases, digamos, en ese caso de juventud. Termina esa fase del comité de la persona joven, y como al año, pues ya estamos en elecciones cantonales, las pasadas, y ahí es donde Chaverri Quesada me dijo, por favor, mándele mis saludos y dígale que estamos viendo la entrevista. Muy bien, bueno, Harold, yo he visto muchos de sus comentarios en Facebook, algunos picantes, debo decir, de los cuales coincido también, entonces debo señalarlo abiertamente. Pero pues bueno, un gran saludo también, y espero que le guste la entrevista, y si tiene alguna pregunta pues ahí está. Responde. Claro que sí. Tú dijiste que tu familia siempre ha estado en la política, o sea, sí. O sea, yo cuando leí eso, o sea, José María Figueres, expresidente de Costa Rica, o sea. Sí, es toda una leyenda, yo me orgulloso mucho de eso, ¿verdad? Es toda una leyenda para Costa Rica y para mi familia también. Y lastimosamente yo no pude pues conocerlo por temas de edad. Ello que uno tiene y también una carga, digo yo, porque de hecho cuando yo estuve en la Unidad Social Cristiana, muchos se preguntaban cómo un Ferrer va a estar en el equipo contrario, que en ese momento eran los mariachis, ¿no?
cómo estaba ahí, pero bueno, yo repito, de hecho fue el partido que me abrió las puertas. Y a la actualidad, ¿tu familia no te ha dicho que retomes o...? Claro, algunos me dicen, ¿verdad? ¿Y por qué usted no se va para Liberación? ¿Verdad? Donde, por eso mismo que le decía al principio, Alex, la política nacional me encanta y ahí trabajo, ese es mi trabajo, yo trabajo en eso, ¿verdad? Sin embargo, dentro de mi rol de regidor y ahora como presidente municipal, yo trabajo en la política cantonal y eso me fascina, y hacerlo desde un partido cantonal lo vuelve aún, pues no sé, más coherente. 30 años, claro, cuando entonces pude ser electo regidor propietario, y bueno, fue hasta el año pasado que yo, por todo lo que pasó en el cantón y en la alcaldía, pues yo asumo la presidencia y esta vez soy reelecto, pero sí, a los 30 años es un gran reto. De hecho fue, si no estoy mal, don Ananías, me acuerdo que estaba en esa sesión cuando fue el 1 de mayo inicial, me dijo que era el más joven, ¿verdad? Que fue el regidor propietario más joven o el presidente municipal más joven. Eso también me dijo. Sí, no sé, igual quedé de 31 un año después, entonces también podría ser, y les dejo eso a los historiadores del cantón, a ver si acaso cumplo con eso, ¿verdad? De tener un récord ahí. Claro, porque fuiste presidente municipal y actualmente fuiste reelecto. Sí, fui reelecto el pasado ellos y para todos. Contrario a lo que se pueda imaginar, pues mucha gente, pues fue un tema muy complicado de cómo sostener, y de hecho, pues una vez que quedo yo presidente no quedan los alcaldes porque lo suspenden, el segundo vicealcalde asume, pero renuncia como a los 2 meses o al mes y medio, si no estoy mal, y entonces la presidenta en ese momento, que es mi compañera regidora, María Picado, pues no puede asumir en ese entonces la presidencia, pues 2 meses y resto, pero lo sentí como un año. ¿Qué se siente ser alcalde? O sea, no, es muy bonito, de verdad. O sea, para mí es impresionante porque me vuela la cabeza porque estás de presidente municipal y de la noche a la mañana alcalde. Sí, o sea, al día siguiente. O sea, yo quedo un miércoles 8 de mayo como presidente municipal y el jueves tengo que ir ya a la alcaldía. ¿Pero cómo te llega la noticia? O... No, cuando estábamos eligiendo, votando por la presidencia municipal, y al otro día estaba muy nervioso todavía, ¿verdad? Y es entrar a otro mundo muy rápido, y no por entrar ahí, sino por lo complicado que estaba, que éramos en ese momento, pues... Claro, la presión que se venía ejerciendo. Exactamente, y ya desde afuera, los periódicos, todo, ya se estaba hablando de los alcaldes, se estaba hablando de la transparencia del cantón, se estaba poniendo en tela de juicio muchas cosas de acá. Yo como televidente y lo que yo vi desde hizo un gran esfuerzo también por temas de salud, tengo entendido, ya se le hace imposible continuar, y más bien digo yo abiertamente que tuvo mucha valentía para decir ya no puedo más. Sí, porque uno dice 3 personas, la tercera dice que no puede y llaman a una cuarta que era en el presidente municipal, ¿verdad? Pero en ese caso pues fue todo un tema muy complicado realmente, y más por la presión mediática también, que correcto, y me parece que estar diciendo abiertamente que si el Poder Judicial o no tiene algo contra algunas personas, pues eso es una cosa muy subjetiva. Yo creo en la ley y creo en que las investigaciones son reales y deben cumplirse y debe someterse cualquier persona a ser investigado, como en ese caso los alcaldes. Pues lo que yo vi y condeno un poco, sí es la forma en que se expusieron, en que los expusieron, ¿verdad? Las fotos, extraño que de repente estuvieran plagados de medios y todo eso. Nosotros como organizado. Nosotros como Consejo Municipal, nosotros nos dimos cuenta por los medios, claro, no por la MUNI. Sí, entonces imagínense cómo fue. Ahora sí quiero dejar muy claro eso para también los que nos siguen, digamos, si hay mérito o no para las investigaciones, que es una cosa que me cuestiona mucho, digamos, y creo que lo mediático se le escapaba al Poder Judicial, pero al menos el tema del Poder Judicial, pues me parece que hay que respetarlo y por algo lo están investigando y esperemos que todo se aclare. Eso es lo que yo puedo decir. Claro. Por ejemplo, eres el actual presidente
municipal? ¿Cuál es la función prácticamente que te toca ejercer? Véanlo como una copiecita de la Asamblea Legislativa Nacional. Es una Asamblea Legislativa, pero en versión cantonal. Entonces, los regidores son como si fueran los diputados, ¿ves? Y el presidente municipal es como decir el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, los mismos roles que tiene el presidente de la Asamblea Legislativa tiene el presidente municipal. Por eso es que incluso cuando el presidente de la República y sus vicepresidentes no puedan debatir, regular el debate, presentar, también ordenar las comisiones. El Consejo Municipal también tiene comisiones y es potestad del presidente pues nombrar a las personas que van a estar en las comisiones. También tiene un rol administrativo importante, es el jefe inmediato de ciertas también personeros de la municipalidad, como por ejemplo el secretario, el auditor, el asesor financiero, el asesor legal. Todos esos son, entonces necesita ser firmado o respondido por el alcalde. Por lo general también le llaman a que sea respondido por el consejo. ¿Quién firma? Pues el presidente. Entonces, claro, es una responsabilidad muy grande, pero debo decir que en el año que llevo, y ahorita gracias a Dios que soy reelecto y que voy a poder serlo 2 años más, pues estoy muy entusiasmado y porque estoy muy feliz, porque es verdad. Por dicha, en este cantón se mantienen ciertas reservas, ¿verdad? Tal vez, aunque uno claramente tiene que actuar como figura pública, yo creo los alcaldes, yo creo todos los demás regidores, compañeros míos, síndicos también son figuras públicas de sus distritos y del cantón como tal, pero todavía hay algunas reservas donde todavía podemos tener cierto grado de privacidad. Sin embargo, es de mucho cuidado porque claramente muchas personas están de mi lado, yo lo sé, ¿verdad? Gracias a Dios, y les agradezco muchísimo. Y el discurso del 1 de mayo, pues no venimos a quedar bien con nadie, pero venimos a hacer bien las cosas. Exacto. Entonces, eso se trata uno como figura pública, tratar de hacer las cosas lo mejor posible, porque uno sabe que siempre lo están viendo, o que lo pueden estar viendo, tal vez no lo están viendo, pero tal vez lo pueden estar viendo. Y entonces es mejor siempre actuar con mucha transparencia y bueno, siempre también respetando un asunto. Para yo salir o por lo menos irme a tomar un refresco, una cerveza, la gente ahí está puesta para ver, ay no, vean a Emmanuel Ferrer dónde está. O sea. Sí, totalmente, eso es así. A veces yo le agarro el lado bueno a esto, porque a mí no me gusta quejarme de una función que me pusieron a estar ahí, sí, ¿verdad? Claro. Fueron muchos moreños que nos pusieron ahí, es como a quejar, pero sí es, a veces se vuelve un poco vacilón, ¿verdad? Porque a uno pues le dicen, mira, es que por mi localidad, mi calle, tal cosa. Y yo, wow, y uno hace la función de escucharlo, ¿verdad? Porque, sí, claro, y tomar nota, ¿verdad? Dependiendo de la situación, pues uno puede interceder en alguna situación. Pero eso pasa mucho, ¿verdad? De que lo llaman a uno para que le pueda ayudar. Y para eso está, ¿verdad? Un electo, no solamente para ir a las sesiones del consejo. El regidor no le basta con estar ahí, basta con ir a conocer a la gente, incluso en la escuela, ¿verdad? Bueno, ya han tenido que ir vestidos de las profesiones, entonces inventaron la profesión de presidente municipal, entonces han ido así, ¿verdad? Entonces, y disfruta mucho cuando alguien me llama, alguien me ve, alguien me reconoce en público. No he tenido hasta el momento, son 2 años, y debo agradecer a Dios que son 2 años en que no he recibido, vamos así, de cara, de frente, a alguien que me increpe a decir. Una figura pública del cantón grandemente, imagínese a mí cómo me han tratado la gente para bien y para mal. Claro. Desde que yo comencé, o sea, yo no sabía a lo que venía. Bueno, usted se acuerda cuando entrevisté a Pibe. Claro que sí, me acuerdo, es cierto. Yo iba a hablar de Nayib Bukele y la avenida Costa Rica, y él se me desvió por otra cosa que yo me pongo con muchas entrevistas que he tenido. Por ejemplo, en la calle me dicen, con la entrevista de la vicealcaldesa, no le hizo mi pregunta, no le hizo esto, ¿no? Sí, claro, me puedo imaginar de que existe. No solamente somos, y ahí también meto a doña Ariuna y a don Alfonso y a todos mis compañeros regidores y regidoras y síndicos, que no solamente somos figuras públicas, sino que somos figuras públicas
políticas. Exacto. Y eso le agrega un condicionante y un picante extra del día a día, ¿verdad? Es un terreno duro. ¿verdad? Va a depender de cómo usted enfoque su manera de hacer política y cómo enfoque su manera de trabajar para poder entonces concentrarse en lo que vale la pena. Claro, sí, yo también, o sea, ejerciendo este bonito proyecto que es Entre Compas, tuve seguidores así que me tiraban hasta, me escribían, o sea, yo decía, qué bonito tener a alguien que... La política no da para tanto, la política no da para meterse a destruir familias, a destruir matrimonios, a destruir la reputación de una persona más allá de lo político, sino ya no personal, ¿verdad? Y creo que eso las personas pues deben entenderlo. Estos espacios son los que realmente hacen posible que la gente, o padres también que sufren mucho, bueno, de hecho yo me acuerdo doña Ariuna que señaló la semana pasada que parte de lo que más le dolió fue ver cómo sufrían, digamos, los padres, los seres, ¿verdad? Los seres más cercanos. Exacto. ¿Verdad? Y es eso, creo que al final podemos tener todas nuestras diferencias, pero creo que todos los que estamos envueltos en temas políticos coincidimos plenamente en que a veces es un poco cruel este ámbito, ¿verdad? Porque no... Porque eres el presidente municipal, pero aquí estamos viendo la otra cara de la moneda, la persona que en verdad eres, y la gente se le olvida eso. Sí. A veces te atacan, sea para positivo o negativo, y a veces la gente se enfrasca, pero no hizo tal cosa, no ha hecho esto, y la gente, uno dice, se le salen, yo me imagino que hasta se le salen de las manos a ustedes muchas cosas. Claro, Katia, a veces nosotros estamos, personas me llamaron, entonces, y me investigué y todo, entonces yo hago preparado para el consejo. Vamos al consejo, exponemos, hago el trabajo bien hecho, ¿verdad? O también los demás compañeros, por ejemplo, que una persona quería que esa semana se le viera tal cosa, una calle o un asunto importante. Pucha, bueno, no es que no queríamos, es que trabajamos para poder hacer algo en esa semana específica y se nos escapa de las manos poder abarcar todo, ¿verdad? Además, recuerden, los regidores somos regidores y asesores y todo junto, ¿verdad? Tenemos dos asesores, uno legal y uno financiero, y después de ahí, pero vamos, en otros lugares hay asesores de fracción, asesores de partido, claro. y se les paga, entonces claro, ellos tienen la capacidad de poder ver un montón de iniciativas en el momento. Nosotros de ahí somos 5 propietarios, 5 suplentes, y bueno, el resto hay que ver cómo lo montamos a cargo del Consejo Municipal. En esa comisión estamos don José Varela, ustedes lo conocen, ¿verdad? De Cholo. Sí. Andy Espinosa, es un joven, muy joven, él sí es el más joven de todo el consejo, ¿verdad? Pero es regidor suplente, y estoy yo, y bueno, se eligió que yo fuera el presidente de esa comisión. Don José Varela es el secretario. Esa comisión hay que reconfigurarla, hubieron muchas renuncias, algunas forzosas. Sí, me acuerdo todo eso, que ustedes los llamaron a presentarse ante el consejo y no llegaron. Y no fueron, ¿verdad? Y eso fue ya el acabose, ¿verdad? Sí. De la junta anterior, donde incluso hubo una polémica terrible. Y bueno, después de ahí pues tomamos un gran peso, y que fue reconformar a una junta que pensaba es las personas que hacen su deporte y que lo hacen y son profesionales en él. Eso los valoramos y tienen que ser escuchados y valorados. Y otras también son las personas que tienen la capacidad de administrar estrategias para potenciar el deporte. Y eso no necesariamente tiene que ser la persona esbelta, deportista, no, también son las personas que tienen una mentalidad y profesión. Queremos posicionar con mayor rango, otras con menor rango, pero que siempre estén colaborando. ¿Cuáles son esas? ¿Cómo definirlas? Esas son las cosas que también la Comisión de Deporte ha querido investigar, ha querido meterse, y bueno, pues hemos cumplido con la conformación de esas, con la supervisión y fiscalización de Codermo, que ha sido muy importante. No sé, también hubo un problema con la piscina hace muy poco, claro, donde tuvimos que volver a entrar a fiscalizar, y demás. Entonces, esa comisión realmente viene a hacer de nuevo. Sí, claro, por ejemplo, hay mucha gente que bueno, yo me uno a
decir por qué mataron al fútbol en Ciudad Colón, por qué el fútbol desapareció. Qué curioso, vos decís algo que yo lo decía antes de entrar en política. Acá, qué raro, yo me acuerdo del fútbol cómo movía a Mora. Yo entrenaba aquí, yo entrené con Vinicio fue mi primer entrenador de no sé cuántos muchachos y que ahora todos somos ya mamulones, no sé cuántos, o sea, pero me atrevo a decir cientos, ¿verdad? En Mora, donde pasamos por ahí y fue una escuela de fútbol, pues bueno, brillante, jugamos en todo lado, y bueno, muchos pasaron a otros equipos, yo pasé de Viva a otros equipos, yo pasé de William Suncín es muy buen amigo, y bueno, después de ahí me tuve la oportunidad de irme al Saprissa de alto rendimiento, ¿verdad? Donde entonces entrenaba ahí, pero bueno, ya era muy difícil ahí. Yo sé que me pueden castigar luego por eso, pero hay mucha argolla. Hay mucha argolla ahí, sí. ¿Verdad? Yo no era como tan pero bueno, sí era bueno, la verdad. Yo, por ejemplo, quise entrevistar a una chiquilla que es el... No, qué mal, sí, qué lástima. Sí, creo que claro. Todas las personas que han pasado ya por ahí, por esos equipos, tienen mucho que contar, tienen mucho también que ofrecerle en términos cantonales a la gente de aquí, a los equipos de acá. Ahorita hay varios equipos aquí, el que más reconozco es a Juniors, del cual también me llevo muy bien, y tengo varios amigos por ahí que por dicho están retomando muchas cosas de lo que se estaba haciendo antes en fútbol, pero sí me parece igual que vos, que el fútbol dejó de ser como un tipo de prioridad acá. A mí la gente de aquí me contaban, esta plaza cuando estaba aquí la cancha eran los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Claro, yo jugué ahí miles de veces. Un lleno total de los equipos aquí, que el Alto versus Colón, y yo digo, qué envidia que ver a Santana en primera división. Cuando ya tuvimos a Ciudad Colón, me cuentan, y los voy a tener en un programa más adelante, al equipo de Ciudad Colón que subieron a segunda. Ah, sí, cierto, yo me acuerdo, quien sabe mucho de eso es Mike también, y el propio vamos a reencontrar ciertas cosas. Ahorita veo que se potencia mucho futsala, lo cual también está súper bien. Futsala sí hemos sido muy fuertes, yo también estoy jugando futsala en representación del cantón, juegos nacionales y demás, mucho tiempo, pero y desde que yo jugaba, Mora siempre ha sido potencia en futsala y hoy sigue siéndolo, entonces es un asunto que no hay que descuidar, ¿verdad? Hay que tenerlos ahí y potenciarlas, dotarles mejores herramientas. Exacto, eso es lo que yo digo, si el fútbol mueve masas y para... incluso que llega, bueno, no han llegado nunca primeras, pero sí creo yo que el fútbol debe ser retomado acá, empezando con mejores instalaciones. Estamos esperando qué va a suceder con la cancha que está por el cementerio, incluso ya en el consejo también hizo o acordó con la alcaldía para ampliar esa zona para que cumpla con el largo y ancho profesional y que se pueda realizar ahí. Ahora estamos en óptimas condiciones para poder jugar. Creo que ese es el primer paso para poder retomar el fútbol. Hay veces que yo he recibido mensajes de que por qué no se hacen proyectos de cancha en el Alto, cancha en Harris, cancha en la Fila, que hay que remodelar la cancha del rodeo, y yo digo, ¿por qué no agarrar todas esas gestiones y hacer una sola y hacer un buen estadio? Yo los entiendo perfectamente, porque creo que todos queremos, sí, también creo que muchos, bueno, ¿por qué no tenemos cada uno en su lugar? Yo también lo deseo, pero creo que todos, como decís, debemos mejor pensar y empezar con tener una en condiciones en la cual los equipos puedan entrenar y jugar acá y que también se vayan formando los niños y niñas, ¿verdad? Que quieran también involucrarse en deporte como fútbol. No, y qué bonito. Que eso nos dé también para nuevos proyectos de financiar otros lugares y otras sedes, ¿verdad? Pero tener uno me parece a mí que es... No, y qué bonito sería volver a retomar lo de antes, tener competencias cantonales de Brasil versus... Mora, porque me acuerdo, al menos en tiempos de mi juventud, más joven, soy joven, digamos. Pero me acuerdo muy bien que hay mucho talento, o sea, claro. Aquí hay gente muy buena, Yo me acuerdo cuando yo estaba en Viva, muchos pasaron
yo pasé a esos equipos, pero así como de a poquito, ¿verdad? Otros pasaban directo a Saprissa, y me acuerdo en nacionales y en otras justas, pero también me parece que es importante que estemos potenciando disciplinas que no han sido potenciadas históricamente y que son relativamente nuevas, como por ejemplo Pulsos. Claro. ¿Verdad? Pulsos ha hecho un trabajo tan enorme que yo digo, pues, pucha, ¿cómo se han ganado el respeto de disciplina? Esa gente aquí en Mora, somos uno de los pocos cantones que tiene esa disciplina activa. Y trae medallas. Y trae medallas, y yo, ahí es donde debemos darle ahí, ¿verdad? Patinaje, Ana Gabriel, ¿verdad? Que sigue estando por acá y bueno, eso es un tema que se podría retomar, pero desde que se perdió el ring y que se destruyó, que ya no sirve para nada. Entonces creo que eso fue un desaliento a la disciplina, pero bueno, hay que retomar. Pero si queremos retomar un boxeo, que me parece perfecto, si queremos potenciar un judo, como otras disciplinas, ¿por qué estamos dejando adrede por fuera potenciar fútbol? Santana con diferentes canchas, ¿verdad? Y todas lindísimas, en excelentes condiciones, estadio también, y bueno, subieron a primera también, ¿verdad? Entonces, con apoyo de la municipalidad, que después se hizo un San Benito ahí, que todo el mundo recuerda de que se estaba dando recursos sin consentimiento o de manera dudosa y todo. Bueno, eso es todo un tema, pero bueno. Hasta la Rogelio nos hizo enorgullecer en los Juegos Nacionales hace poco, el año pasado, en noviembre. Sí. Quedaron campeones. Totalmente, sí. No, de hecho, nosotros como consejo quisimos darle un reconocimiento, hicimos una sesión extraordinaria para reconocerle a los atletas de Juegos Nacionales el magnífico esfuerzo, y no solamente a ellos, también a Codermo, porque a Codermo es posible porque llegaran. Sí, claro, yo por ejemplo el Codermo, yo tengo la chiquilla que tiene 17 años y está en voleibol. Ok. Está con, ¿cómo se le dice? En Yuca, creo. Ajá. Entonces está con él y está con Codermo. Y como tú dices, hay que reconocerle a Codermo porque ella, gracias a Codermo, está en gimnasio. Claro. Tiene también tiene como nutrióloga. Entonces uno dice, ¿cuándo? Me quise acercar 1000 veces y nunca me abrieron las puertas. No era así. Yo doy fe de que no era así. A ese claro que le hace falta algunas cosas, pero ahí está en camino. Exacto. Y están trabajando. Y estamos desde el consejo, y al menos yo, también como presidente de la comisión de deporte, y también mis compañeros, pero yo como regidor personalmente, yo también he estado muy pendiente en cómo darle continuidad y trazabilidad, cuál es donde se debe hacer las reformas para que el deporte avance. No, claro, ahí están los proyectos y es donde se deben consensuar y donde se deben proyectar, y ahí también se gestiona la plata, ¿verdad? Pero la plata también viene presupuestada por la administración, pero al final quien ejecuta eso es Codermo. Sí, entonces claro, hay que darle chance a ellos de que puedan instalar sus propios programas en virtud de el bienestar deportivo del cantón. Pero bueno, es todo un proceso y creo que llevamos 2 años, igual que ellos, por resolver. Sí, no apoyamos. Por ejemplo, yo voy a los juegos de voleibol y la gente en el cantón están pidiendo que el deporte salga adelante, pero si yo como vecino no voy por lo menos a demostrarle a las chiquillas el apoyo como vecino, a veces ellas juegan y no hay quien las esté viendo. Entonces yo digo, si no, como ciudadanos no damos el apoyo. Claro, no, y ciudadanos, y si queremos cambios reales y cambios contundentes de impacto en ciertas cosas como el deporte, pues hay que dar un poquitico más, ¿verdad? Exacto. La asistencia, el apoyo, la visión de deporte estratégica, de que la municipalidad dote de mayores recursos, de que Codermo se mueva más en virtud también de las estrategias, de que la gente vaya a apoyar a las disciplinas, de que los papás son una cosa increíble. Me consta que son los primeros que están haciendo medida, ¿verdad? En temas de deporte. Pues bueno, es desgastante, pero me que también es muy emocionante. Entonces, sí, claro. Sí. No, pues, hey, qué gusto, Emmanuel, tenerte aquí, y espero que no sea la primera ni la última, y espero seguir, las puertas de Entre Compas están abiertas siempre para otra inquietud. Perfecto, no, más bien yo te agradezco montones
por el espacio, porque hey, me permitís de que la gente puede cercanía con la gente y que entienda también cuál es nuestra posición y nuestro rol. No sé si hay preguntas por ahí, ¿verdad? Pero si no, agradecerle también a la gente que nos estuvo viendo. Sí, agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros. Distrito Guayabo dicen, saluda a los dos. Henry Chavarría dice, mándale mis saludos, estamos con Emmanuel. Y que la diferencia en la alcaldía, gran saludo, con mucho respeto, dice. Y ahí Ana Yancy también, como ser figura pública, quisiera dar esos primeros pasos, entonces no sé qué le dirías. No, y qué bueno eso que me dices al final. Yo lo que puedo decir, y lo digo así de frente, viéndolos a todas y todos, es involúcrense en sus comunidades. Eso es el primer paso, estar fiscalizando qué es lo que se hace, qué hace falta en su comunidad, qué se necesita, qué obra no está tan bien hecha, establecer cuáles son metas claras para su comunidad, distrito y el cantón en general. Así que lo primero es que yo les digo es que se involucren en temas de su comunidad y que no le tengan miedo a la política y tampoco le tengan tanto asco. Yo entiendo perfectamente por qué muchos no aguantan ni un poquito de política, pero resulta que la política ha trascendido milenios, ¿verdad? Y sigue estando, las personas quieran tener un impacto en su comunidad y en su cantón, deben ser los primeros llamados a estar al frente, primero con su voto, luego con su participación y además también con su mentalidad, con su análisis. Mora no es tonta, Mora particularmente es un cantón inteligente y culto, y creo yo que eso lo hace diferente a los demás, y creo que si nos involucramos todos, rapidito podemos potenciar un cantón mucho más exitoso. Claro, oeste, segundo nivel, primer local, segundo nivel, así que ya saben, ese ha sido Entre Compas.